adorades míos, bienvenidos sean a un nuevo capítulo de este canal. En esta ocasión, adorade, te voy a presentar un video con un formato que hacía muchísimo tiempo que ya no realizaba, y ese es un vlog de mi viaje a la preciosa ciudad de Viena, en Austria. Es un video más chill, más relajado. La verdad, en esta ocasión no me voy a enfocar en ningún tema en particular. Si ves algo que te sirva, tómalo, pero si ves algo que puede mejorar o que está erróneo, sé un poco comprensivo, porque la verdad es que yo también estoy aprendiendo de esta ciudad. Te voy a platicar rápidamente personajes históricos de esta ciudad, que es riquísima en historia. El primer dato es que esta preciosa ciudad es cuna del vals. Aquí vivió Mozart, y también el rey del vals, Johann Strauss, vivió aquí. También aquí vivió el papá de todos los psicólogos, claro que sí, y ese es el mismísimo Sigmund Freud. Aquí tuvo su casa, aquí vivió la mayor parte de su vida. También Beethoven, aunque no nació aquí, sí vivió la mayor parte de su vida en Austria. También la emperatriz Sisi, que es súper famosísima por volverse una rebelde, claro que sí, ante los imperios de los Habsburgo. Y también, hablando de los Habsburgo, mi personaje favorito, Maximiliano de Habsburgo, también vivió aquí. Aquí vivía toda su familia, y también está enterrado aquí en la Capilla Imperial en Viena. Es una ciudad preciosa, súper elegante y llena de muchos contrastes entre elegancia y modernidad. Así que, adorade, si te gusta este tipo de contenido, házmelo saber en los comentarios. Recuerda, es un video más informalón, van a salir cosas malas, cosas buenas. Si hay una buena, tómala y replícala, claro que sí. Así que, sin más preámbulo, vamos para allá. Y esta es la calle por donde salgo cada mañana de mi hospedaje, justo camino hacia el metro. Es una zona súper tranquila, bonita, lleno de comercios, y está súper limpia. De hecho, Viena creo que es la ciudad hasta el momento más limpia que he conocido. Admitir que para andar por aquí, la verdad sí tienes que venir bien cubierto, adorable. Yo traigo mi chamarra, traigo un suéter y traigo como tres playeras térmicas y mi gorro, porque el frío sí está muy cañón. Yo de por sí estoy acostumbrada de que en México, incluso en diciembre, hace calor. Oh, no. Entonces pues sí hay que venir bien preparados. También pesa un poquito el que no salga el sol, mira. Es completamente nublado, y pues también, quieras que no, eso le pesa un poquito al cuerpo, porque los trayectos que hay que realizar, aunque sean pequeños, desgastan. El cuerpo tiene un desgaste corporal un poquito más fuerte. Entonces yo lo que hice ahorita que fui al supermercado es ir, regresar y reposar, porque ahorita que iba a ir a la cripta de Maximiliano, pues sí me sentía muy cansada, pero ahorita ya con ese reposo ya me llené de energía. Y pues nada, vamos a ver qué nos espera, qué tal está.
y pues te sigo mostrando qué hay por aquí. Tranquilo y muy seguro. También algo que quería decirte es que es una ciudad súper segura, de hecho es de las ciudades más seguras en Europa. Y aquí sí me siento con ganas de perderme en cualquier calle sin tener que tener miedo de violencia o algo así. Entonces ese punto también me gusta muchísimo, que es una ciudad súper segura. Y pues nada, vamos a seguir conociendo. Mira, Dorade, y también me queda súper cerca esta plaza de aquí de Ikea. Mira, aquí se ve el invierno. Y de este lado pasa también el metro, pero ahorita te enseño. Mira, ahorita va a pasar el tranvía aquí. Se ve súper padre. Me voy a hacer para acá, porque sí pasa súper cerquita. Qué padre, ¿no? Aquí llegamos al metro West Panov. Vamos a ver cómo está el metro. Ahorita estoy aquí en la línea naranja y en esta estación que no sé cómo se pronuncia y pues no quiero ser el oso pronunciándola incorrectamente. Hay que avanzar en dirección de Simmering. Obviamente así no se pronuncia, pero para que me entiendas. Y de aquí tengo que avanzar hasta acá. Entonces, Stefanplatz. Y pues creo que funciona exactamente igual que el metro de la CDMX. Pero pues vamos a ver si sí o no es así. Las escaleras, teléfonos y entrada. También hay bebederos, botes de basura. CDMX, ¿para cuándo? ¿Para cuándo tus botes de basura, A ver si te vas aplicando. Así se ve la línea del metro. Voy a accesar con mi boleto digital. Ojo, aquí tienes que hacer algo muy importante. Tienes que validar tu boleto. O sea, aparte de comprarlo, lo tienes que validar aquí. Se valida como para que sepan que lo estás usando. Tienes que validarlo porque si no te multan. Entonces, agua si tienes el boleto físico porque si no te van a multar, claro. El metro tiene elevadores. Son estos de aquí. Se ven padres, ¿no? Y este es el metro. Súper veloz. Mira, así es una estación. Está prácticamente igualita que la de la Ciudad de México. Y por dentro obviamente no grabé porque, pues por respeto para que no salgan las personas. Pero es muy parecido al de Metro Pantitlán, incluso los andenes. Entonces pues todo bien, todo fine. También un dato extra, para las personas que compren el boleto digital como yo, ya no es necesario lo que les dije que se tenía que hacer, ya no es necesario verificarlo porque pues ya en la aplicación te empieza a marcar el tiempo. Yo tenía como que esa pregunta de decir, Chini, ¿dónde lo verifico? ¿Dónde lo marco? Pero no, fui a preguntar a una oficina que tienen ahí y pues ya, no es necesario. Así que si tú también lo compras, pues simplemente entras al metro y listo, nada más que hacer. Y mira, saliendo del metro ya se alcanza a ver el alumbrado. Todavía no lo encienden porque apenas está atardeciendo, pero cuando salgamos de la cripta imperial de los capuchinos te voy a enseñar lo hermoso y lo mágico que se ve. Y otra cosa que me encanta es que prácticamente en cada edificio hay arte, esculturas, detalles, relieves, no sé exactamente cómo llamarlo, pero todo tiene algún diseño hermoso. Te podrías pasar horas viendo edificio por edificio sin aburrirte. Mira, Dorade, esa tienda con la galletita, la corona y 2 galletitas. Y esa tienda que dice Mozart Souvenirs. Qué padre. De esos 2 inmuebles. Mira nada más. Mira ese elevador, ¿ya lo viste? Ahí. Qué padre. Estatua, qué bonita está. Mira ese edificio, Dorade. Ese carrito, mira.
Y disculpa si en este video estoy mira, pero pues es que se ve preciosa la ciudad. Mira, Dorade, esta es la cripta imperial y aquí está Maximiliano y toda su familia. Dorade, y aquí tienen para guardar tus cosas sin ningún costo. Solamente dejas tu moneda, yo la puse en este casillero, dejas tu moneda, tiene una llave como esta y pues ya al llegar te regresa tu moneda. Y estas son las primeras imágenes con las que nos recibe la cripta imperial de Viena. Aquí se resguardan las históricas tumbas de la dinastía Habsburgo. Desde 1633, bajo la iglesia de los capuchinos descansan emperadores, emperatrices y miembros de la familia real. En este lugar pueden verse sarcófagos emblemáticos como los de la emperatriz María Teresa, Isabel de Baviera, Sisi, y también el magnífico emperador de México, Maximiliano de Habsburgo. El horario de visita es de 10 de la mañana a 5 de la tarde y para mí la entrada tuvo un costo de 279 pesos mexicanos e incluye únicamente el acceso a la cripta. Aún así, es una experiencia muy impresionante. En lo personal, recorrer este lugar fue una experiencia profundamente impactante. La finura del arte presente en cada sepulcro me sorprendió. Los detalles, los relieves y el nivel de dedicación en cada pieza son algo que rara vez he visto en otras obras alrededor del mundo. Todo transmite una sensación de exclusividad y magnificencia, una intención clara de proyectar grandeza. Y aún así, frente a monumentos tan imponentes, uno recuerda que la verdadera medida del ser humano no está en el mármol ni en el oro, porque polvo somos y al polvo volveremos. Y el hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Por eso, aunque el recorrido no es largo, si uno se detiene en los detalles podría quedarse horas contemplando cada sarcófago. Más allá de las riquezas de los monumentos, se perciben los vacíos y anhelos humanos. Todos pertenecían a una religión predominante de ese tiempo, pero al igual que en la actualidad, no basta con la tradición. Lo que en verdad importa es una relación genuina con Dios, real y desde el corazón. Y yo recomiendo este lugar para personas que les gusta la historia, porque en un solo espacio concentra siglos de ella. Es ideal para quienes aman tener una ventana al pasado. La zona donde se encuentra el sepulcro de Maximiliano fue para mí uno de los momentos más emotivos de toda la visita. Al encontrarme frente a la tumba, la distancia entre la historia y uno simplemente se disuelve. Lo que antes eran datos, narraciones y versiones, de pronto se convierte en presencia, en un pasado que se siente cercano y vivo. Algo que me llamó profundamente la atención es el contraste. Mientras muchas tumbas de la cripta están rodeadas de ornamentos, esculturas y detalles destinados a impresionar, el sarcófago de Maximiliano es uno de los más sencillos, sin adornos, sin pretensiones, incluso con un aspecto austero que parece casi hasta mal sellado. Y aún así, es uno de los sepulcros que más atrae a los visitantes. En ese momento comprendí que no es la grandeza del metal lo que resalta, sino la memoria que vive en la gente, sus buenas intenciones, sus gestos hacia los más desfavorecidos y la visión que intentó tener para México siguen resonando hasta el día de hoy. Porque lo que nace del corazón termina siendo eco por generaciones. Como dice Pedro 3:4, que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Más bien, que la belleza de ustedes sea lo incorruptible, lo que procede de lo íntimo del corazón y que consiste en un espíritu humilde y apacible. Estas cosas sí que tienen mucho valor ante Dios. Por eso para mí fue un momento tan especial. Frente al sarcófago más modesto de toda la cripta, se siente la voz más fuerte, la que no proviene del bronce ni de la ornamentación, sino del corazón de la gente. Y la sala que continúa nuestro recorrido
es esta, que para mí es de las más elegantes. Aquí descansan Sisi y su esposo, pero es ella quien sigue teniendo el cariño de la gente. Su vida es un ejemplo para todo aquel que desee verlo con atención. Sisi nos recuerda que la libertad interior es un acto de valentía y que defenderla, incluso cuando el mundo entero espera otra cosa de ti, es una forma profunda de dignidad. Creo también que su historia, como la de cualquiera, tiene matices positivos y negativos. Hay quienes la critican por vanidosa y quienes la admiran profundamente. Pero estar en los zapatos de otra persona nunca es sencillo. Por eso, más que juzgarla, vale la pena reconocer aquello que podemos admirar. Esa fuerza silenciosa es lo que hoy la mantiene tan presente en la memoria de quienes la admiran. Unos pasos más adelante llegamos a la iglesia de los capuchinos. Está justo sobre la cripta y para quienes son cristianos católicos, este lugar puede ofrecer una experiencia muy especial. Yo te sugiero que, aunque no hables alemán, te atrevas a entrar a misa. Para mí fue muy bonito descubrir que, aún compartiendo la misma religión, sus rituales son distintos a los de México. Y aquí nuevamente se confirma que la intimidad con Dios no depende ni siquiera de palabras, porque el amor y la conexión con Él es un lenguaje distinto, uno que no necesita traducirse. Y recuerda que no importa en qué rincón del mundo estés o en qué situación te encuentres, Dios siempre estará amoroso y presente para ti en cualquier rincón del universo. Y lo prometido es deuda. Como te había comentado, ahora sí ya podemos comenzar a ver el alumbrado en estas calles de Viena. Y de verdad, todo es súper mágico. Aún no te he mostrado los principales lugares llenos del alumbrado, eso lo iremos viendo conforme avance el video. Pero mira nada más, incluso desde aquí lo que estamos empezando a ver ya es extraordinario. Quiero contarte que justo en este momento iba saliendo un domingo de misa y fue un instante exquisito. Los carruajes pasando, el frío suave en el aire, las luces encendidas sobre las calles y todo se juntó para crear un momento profundamente mágico como sacado de una postal. Y mira este lugar, Adorade, es justamente en donde habíamos pasado hace unos minutos, pero ahorita ya está el alumbrado al full. También hay una variedad de comida muy extensa y súper sabrosa, así es que no nos vamos a ir sin la oportunidad de probar cada uno de estos platillos o de estos snacks. Mira, Adorade, ahorita me compré esta, que se ve muy rica. Mira, las tienen así. Es imposible que no se antoje. Esta se come así como para picar, pero yo la puse en bolillo porque mexicana, porque es de Memex. Y yo sé que parece un cocho común y corriente, pero no. Este es un snack típico de aquí y la salchicha también es especial de aquí, de Viena. Miren nada más la fachada de este edificio. Súper fino. Mira nada más, Adorade, qué preciosidad. En persona se ve mucho mejor que en mi teléfono, pero está súper padre. Mira las esculturas y la entrada.
Y esta noche me preparo para algo muy especial, porque me vas a acompañar a la Ópera Estatal de Viena. Y me genera mucha ilusión lo que nos espera. Un edificio con siglos de historia y arte. Es uno de los teatros de ópera más prestigiosos del mundo. Y cada temporada acoge producciones de primer nivel internacional, con directores, cantantes y orquestas de todas partes del mundo. Y ha sido escenario de estrenos históricos que han marcado tendencias en la ópera y el ballet. Para mí fue una noche para guardar en la memoria. Salir de mi hospedaje, caminar contigo entre calles llenas de luces y pensamientos, y entrar juntos a ese teatro magnífico. Te cuento rápidamente que la Ópera Estatal de Viena abrió sus puertas en 1869 con la función de Don Giovanni de Amadeus Mozart. Desde entonces se convirtió en un símbolo de cultura y elegancia. Su arquitectura neorrenacentista, sus salones, sus detalles, todo te invita a soñar. Y la calidez del personal es sobresaliente. Entrar aquí es sumergirse en música, historia y glamour. Qué preciosidad. Mira, ya todo el alumbrado. Mira. De hecho, hasta detrás de mí. Mira qué bonitos se ven los edificios. ¡Oh, qué emoción! Déjenme muestro. Aquí una Dani. ¡Ulala! Mira. Y ahora sí, entramos a nuestro balcón. Aquí puedes encuerarte ¡au! Y dejar las 300 chamarras que te colocaste antes de ingresar. Este es nuestro espacio para la noche. La función aún no empieza, pero desde aquí ya se siente la emoción y la elegancia del lugar. Y si te gusta este tipo de eventos, quiero animarte a visitar alguno, porque aunque parezca costoso, en realidad hay boletos para todo tipo de presupuestos, ya que la intención de la Ópera Estatal de Viena es que el arte y la música clásica estén al alcance de todos. Y vi en muchos videos que recomiendan llegar 2 horas antes a la taquilla porque suelen vender entradas muy económicas para estar de pie. Pero mi recomendación es esta: mejor revisa con tiempo la página oficial porque ahí puedes encontrar boletos accesibles y con asiento, y sin necesidad de formarte ni quedarte de pie. Ya se están preparando bien. Y después de unos minutos llegamos al intermedio. Durante el intermedio puedes bajar al foyer o al vestíbulo en español y a los salones donde sirven bebidas como vino y una gran variedad de bocadillos. Es un momento ideal para relajarte, compartir tus impresiones del primer acto, apreciar la arquitectura y hasta para estirar las piernas. Y claro, no pude grabar por respeto a los derechos de autor, pero al final, cuando el teatro entero se llena de aplausos, entiendes todo. No es solo un ballet, es la vida de cada artista brillando ahí arriba. Años de entrega, disciplina, sueños que respiran en cada movimiento.
Para mí fue muy conmovedor sentir que por unos instantes compartieron con nosotros un pedacito de su historia, su esfuerzo y su corazón. Y la lengua que se habla aquí en Viena es el alemán. La moneda que ellos manejan es el euro y es una ciudad que tiene muchísima conexión con otros países. Así que si quieres realizar tu Eurotrip, también lo puedes realizar. Queda muy cerca de aquí, Eslovenia, queda como a 1 hora, y también lo que es Hungría queda aproximadamente como a unas 2 horas. También mira, te voy a mostrar los semáforos. Mira el semáforo, Adorade, son 2 enamorades. Mira, Adorade, qué bonitos cascanueces. Mira nada más, qué belleza. Sí o sí te tienes que sacar tus pics porque es un lugar precioso. Mi cámara delantera como que no me hace mucha justicia, pero mira nada más, qué bonito se ve. Y ahora te voy a presentar uno de mis lugares favoritos, el Café Central de Viena. Y algo que me gustaría compartirte es que si tienes la oportunidad, hagas una reservación en su página oficial, porque así pasas directamente a tu mesa. Y si no, tendrás que hacer una fila de aproximadamente unos 15 minutillos, pero pasa muy rápido. ¿Qué hace especial a este café? Pues aquí se reunían personajes históricos muy importantes, desde Sigmund Freud hasta incluso León Trotsky, además de artistas, escritores, pensadores, poetas, arquitectos y filósofos. Este café fue un punto de encuentro para algunas de las mentes más brillantes de Europa. Y algo que debo destacar es que este café cuenta con la certificación Genussregion Österreich, que garantiza el uso de ingredientes regionales, frescura, calidad y sostenibilidad. Y también forma parte de la tradición de los cafés vieneses, reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Este es un edificio renacentista de inspiración veneciana, techos abovedados, columnas elegantes y un ambiente que se siente clásico y cálido, como si entraras a un palacio italiano. El horario de apertura es de 8 de la mañana a 10 de la noche y a partir de las 5 de la tarde comienza la música de piano en vivo y se mantiene hasta el cierre. Este es un lugar exquisito para disfrutar de los postres, de la atmósfera clásica, la música y una cena tranquila mientras escuchas el piano. Además, la amabilidad y atención de los meseros es exquisita, hacen que toda la experiencia se convierta en algo súper especial. Y mira, Dorade, estos son los costos de los postres y las bebidas, pero también si tuvieras más hambre, puedes solicitar la carta de cenas, desayunos o comidas. Miren qué bonitos cuadros. Y miren, el material que tiene es súper resistente. Ahí está la emperatriz Sisi y su esposo. Ya me dieron mi mesita. Ahora a esperar.
Pedí mi chocolate con leche deslactosada, me dieron agua, este exquisito y delicioso postre y esta encantadora vista, muy clásica. ¡Qué delicioso se ve este postre! ¡Ay! Bañarlo. A ver a qué sabe. Y lo voy a probar sin esto. Mira nada más, adorado, ve. Es una suavidad, una exquisitez que no sé cómo transmitírtela porque de verdad está exquisito, de verdad. Provecho. Lo que comimos fueron como 300 y cachito. Súper bien. Al seguir avanzando por la ciudad, una de las paradas obligatorias es el majestuoso Parlamento de Austria. Como puedes ver, aunque estamos en Austria, el Parlamento no tiene un diseño típico austriaco, sino griego. ¿Y por qué? Porque su arquitecto, Theophil Hansen, quería que este edificio representara algo muy específico, la casa de la democracia y la ley. Y como la democracia nació en Atenas, eligió inspirarse en la arquitectura griega. Para él, Grecia simbolizaba la filosofía, sabiduría, justicia y democracia misma. Así que cada columna, cada proporción y cada detalle del edificio busca recordarnos esos valores. Y como puedes ver, el edificio es precioso, imponente pero armonioso, muy limpio y súper bien conservado. Vamos a cruzar. Aquí solamente hay que tener cuidado con las bicicletas, pero me voy a quedar aquí porque allá hay mucha gente y la verdad no quiero cruzar, ¿no? Pero mira, se ve muy bonito. De hecho, te digo, mi cámara frontal pues no lo toma bien, pero se ve con muchos detalles. ¿Ya viste? Ahí tiene unas pinturas muy bonitas. Esta estatua. ¡Ay! Ahí viene el tren. ¡No! Retomamos. Retomamos. Qué bonito se ve. Y también a un lado, mira, también aquí se ve súper bonito, ¿no? Pues voy a caminar un poco más a ver qué encontramos. Y hoy es sábado, hoy estamos grabando en sábado, pero sí hay mucho flujo de gente, Adorade. ¿Qué crees? Que he estado viniendo entre semana y la verdad no hay tanto flujo de personas. Pero ahorita, como en cualquier parte del país, del mundo, siempre los sábados pues todos llegamos a salir y pues eso hace que esté ahorita lleno, ¿verdad? No es la excepción. Aquí en China y en el estado de Memex es lo mismo. Entonces pues voy a seguir caminando a ver qué más encontramos y ahorita continuamos. Mira, Adorade, qué hermoso se ve. Este es el ayuntamiento. Pero mira nada más, qué bonito está todo. Y también hay una pista de hielo, mira. Qué padre. Voy a seguir caminando para poder mostrártelos más de cerca. Y también a ver si ahorita puedo pasar a la pista de hielo porque me gusta mucho. Pero pues vamos a indagar más a detalle. Bueno, está cerrado. Creo que sí podemos pasar. Mira nada más.
Ay, qué bonita. Se ve súper padre. Y al fin, hemos llegado a uno de los lugares más mágicos de Viena durante el invierno, y ese es el ayuntamiento. Los mercadillos navideños abren a partir del 14 de noviembre hasta el 26 de diciembre, y el horario de apertura es desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Qué belleza. Mejor que en las mismas películas. Qué hermoso. Aquí aplica lo de la realidad, supera la ficción. Y aquí encuentras de todo: dulces típicos, vino caliente, souvenirs, artesanías y muchísimas cosas más. Además, cada 30 minutos aparece el corazón luminoso que se desplaza en la fachada del ayuntamiento. Ja sam isto u prvoj drugoj valjda faks, meni sad malo smore do 24. Ali znači li šta smo mi rado u drugoj? Pa Nina i ja. Qué bonito. Qué bonito, esto sí se ve súper mágico, Adorade, súper, súper mágico. Ahora entiendo por qué había tanta gente. Porque sí, de hecho yo me tuve que hacer hasta el principio, mira, aquí donde están las bardas, porque hay muchísima gente. Mira, déjate grabo un poquito. Mira nada más, qué de personas. Aquí también encontramos los mercaditos navideños, algunas atracciones como la pista de hielo. Y si no, pues puedes venir y nada más estar contemplando un ratito. Yo la verdad ahorita voy a ver qué compro porque ya se me antoja mi bebida, un vinito caliente como en Budapest. O vamos a ver qué más venden. También los panes se ven muy sabrosos. Entonces pues nada, vamos a probar, claro que sí. Mira, Adorade, me compré este y mi vino caliente. Me dieron una moneda que es un depósito de 5 euros, o sea, de 100 pesos por esta taza. Entonces la tengo que regresar o si no se te cobran los 5 euros. Todo fine. Debo admitir que el vino me gustó más el de Budapest. Este sabe menos a fruta y más a vino, pero también está bueno. Y el hot dog, lo que me gusta es el bolillo, es como el que comemos en la Ciudad de México. Y la carne, la salchicha, no me gustó, o sea, sí me gustó, pero siento que sí hay un poquillo mejores. Pero pues bueno, vamos a seguir dándole, claro que sí.
Mira, Dorade, qué bonito se ve. Todas las calles están alumbradas. Y ahora llegamos a uno de los lugares más emblemáticos de toda Viena. Y esa es la Catedral de San Esteban. Este templo es el edificio gótico más importante de Austria y el símbolo indiscutible de esta ciudad. Tiene más de 700 años de historia y su arquitectura combina elementos románicos y góticos. Esto es un resultado de los siglos de construcción y reconstrucción. Un detalle que me encanta es su conexión con Mozart. Aquí él se casó, bautizaron a 2 de sus hijos y también aquí celebró su servicio funerario. Imaginar todo eso dentro de estas paredes le da un peso histórico impresionante. Y si bajas a las catacumbas, se resguarda algo muy particular. Hay urnas que contienen los órganos internos de los Habsburgo, un recordatorio silencioso de la importancia que ha tenido este lugar a lo largo de los siglos. En resumen, es una catedral hermosa, imponente y llena de historia. Una visita imprescindible en Viena. Y te comparto, Adorade, que tuve la suerte de escuchar el órgano en vivo con una melodía un poco tétrica, casi de película de vampiros, pero esto hizo la experiencia aún más especial. Miren, aquí en este metro, miren estos. ¿Y qué creen? Que igual que allá, también hay hora pico. Ahorita iba súper lleno el metro. Y esta es la estación central de Viena. Te la mostraré más a detalle en otro capítulo, pero en esta ocasión simplemente quiero compartirte la belleza de su iluminación. Mira aquí cómo se separa la basura para cada cosa. Se ve bonita, ¿no? La estación. Y por último, te comparto el supermercado que yo frecuenté, y ese es Hofer. Este supermercado tiene los precios más bajos en la canasta básica al día de hoy, y además considero que tiene muy buena variedad. También visité Penny's, pero sentí que había menos opciones en algunas cosas. Por eso, si quieres ahorrar y encontrar de todo, para mí Hofer fue la mejor opción. Miren este calendario de Adviento, pero de cervezas, 600 pesos. Y bueno, Adorade, hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte al canal, hypear el video, darle like y compartirlo, porque esas son acciones que de verdad me ayudan muchísimo.
También me encantaría seguir conociéndote como parte de esta comunidad, así que deja tu comentario en cada video porque para mí es un placer leerte, saber tu opinión y conocernos en cada comentario un poquito más a fondo. Dime, ¿te gustó Viena? ¿Te animarías a venir o no? Házmelo saber en los comentarios. También te agradezco que me hayas regalado unos minutos de tu valioso tiempo y espero verte en nuestro próximo capítulo de Viena. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Te mando muchos besitos. ¡Mua! Bye.